que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. Tradiciones, costumbres y diferentes fenómenos sociales son el legado histórico que nos heredaron los pueblos ancestrales. El desarrollo y vida de estos pueblos tuvo un cambio dramático con la colonización y posterior independencia. Todos estos hechos marcaron las conductas sociales de los indígenas. Factores como la imposición, el maltrato y sobreexplotación dieron lugar a la rebeldía, la migración y la pobreza. El desprecio del que fueron víctimas los indígenas los llevó a ocultar sus características, factor que propició la invisibilización de estos pueblos. Hoy haremos un recorrido histórico en el que conoceremos cómo se fue construyendo la actual imagen que se tiene de los pueblos indígenas. La historia salvadoreña comienza desde aquellas ancestrales poblaciones, ¿verdad?, antes de los conquistadores. Muchos problemas que enfrenta la sociedad salvadoreña hoy en día probablemente tengan un origen ancestral. Los pueblos originarios, o también conocidos como poblaciones indígenas, tenían sus propias formas de vida antes de la colonización. Las costumbres y creencias de los nativos cambiaron de manera forzada con la llegada de los colonizadores, y esto generó actitudes de rebeldía. Los historiadores estudiamos el pasado para comprender el presente. Según la historiadora, la cultura de violencia de los pueblos originarios o poblaciones indígenas se debe a una serie de imposiciones, como el pago del tributo, el dominio de un encomendero y el cristianismo. Si nosotros hacemos un estudio o nos acercamos más a la sociedad colonial, vamos a poder comprender cómo esta sociedad se reprodujo la violencia, se incentivó la violencia. Hay juicios civiles y criminales de la época que dan cuenta de que alguien mató a su vecino porque la vaca se le metió en su maizal, en su sementera. Bueno, hoy en día las noticias no son tan lejanas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, El Salvador ocupa uno de los primeros lugares como país más violento a nivel latinoamericano. En la época de la colonia surgieron otros grupos llamados ladinos. Ellos decidieron apartarse para no estar bajo el dominio de los colonizadores. Los nativos que después se convierten en ladinos no estaban de acuerdo con las imposiciones de los españoles y les enfurecía cumplir con actividades que no tenían nada que ver con la vida cotidiana de ellos, por ejemplo, asistir a la iglesia. Es interesante porque en efecto los pueblos ladinos se salieron para ser libres. Entonces muchos iban a las fincas a trabajar, otros se quedaban. Los ladinos mantenían su propia opinión acerca de los nativos que se quedaron bajo el dominio español. ¿Cuál es la imagen que ellos tienen de los pueblos indios? Es que son tontos, son tontos porque quieren seguir y sometidos. Y esto lo dicen porque están sometidos, no quieren salirse de ahí, quieren aguantar las cargas de trabajo, quieren seguir pagando el tributo. Ellos no soportan eso y se van. Los que se quedan son tontos, piensan poco, ¿verdad? Y estos estigmas han continuado. La tendencia de los ladinos de cambiarse de un lugar a otro refleja que los movimientos migratorios vienen dados por patrones culturales de antaño. En El Salvador, más del 20% de la población vive fuera del territorio salvadoreño, y en algunos pueblos la emigración hacia el extranjero representa más de la mitad de la población. Los desequilibrios sociales y económicos son factores fundamentales que abonan al desarrollo de la migración, y con esta se desencadenan una serie de consecuencias negativas como la desintegración familiar.
La delincuencia no es un tema nuevo. Esta también tiene sus orígenes en la época de la colonia. De Ladino se decía que son pueblos rateros incluso. Son pueblos que no quieren trabajar, que quieren vivir en la vagancia. Les gustaba el ocio, bueno, y se quedaban en los caminos haciendo juegos al azar. Y de hecho de aquí surgieron las primeras bandas de rateros, ¿verdad? Porque muchos se sintieron libres, bueno, no voy a la finca a trabajar, sino que vivo del robo, ¿verdad? Y empezaron a surgir bandas de asaltantes, digamos, en los caminos. La delincuencia en la actualidad es un tema recurrente entre los hombres y mujeres que a diario se enfrentan con la inseguridad social. Parte de esta inseguridad se refleja en el incremento de las extorsiones o la popularmente denominada renta. Según la Unidad Especializada Antiextorsiones, solo en los primeros 3 meses del año 2010, las denuncias por extorsiones ascendieron en un 233%, ya que se reportaron 383 denuncias solo del sector comercio. Esos son los 3 problemas que enfrenta la sociedad: la migración, digamos, la violencia y el problema de las identidades. En la época colonial, el único que mantuvo una opinión diferente respecto a los nativos fue Bartolomé de las Casas, un religioso español defensor de los derechos de los indígenas. Y él dice, miren, los pueblos de indios son mansas ovejas, son dóciles, son frágiles, no son gente que miente, son gente muy buena. Es decir, Bartolomé de las Casas, a fin de que la política de la monarquía de esos años fuera menos violenta a los pueblos de indios, hizo una imagen totalmente contraria, pero no real. La opinión de Bartolomé de las Casas motivó a la monarquía a crear el derecho indiano, una norma jurídica de la época. El derecho indiano velaba por la protección de los nativos, ante tanto atropello de los colonizadores. Sin embargo, según la investigadora, esta norma jurídica era sobreprotectora. Por ejemplo, en los obrajes de añil se prohibía la mano de obra india porque se argumentaba que eran demasiado frágiles como para ese tipo de trabajo. Y sabemos, bueno, los pueblos originarios lucharon contra el clima, lucharon de una manera, digamos, dura frente a lo hostil de la naturaleza, ¿verdad? O sea, que sí estaban preparados para cualquier tipo de trabajo, ¿verdad? La opinión de Bartolomé de las Casas es la que menos se mantuvo en el devenir histórico, pues la cultura de la violencia ha imperado hasta en el presente. La violencia, la migración y la pobreza son aspectos de actualidad, pero que según esta investigación se vienen reproduciendo desde épocas antiguas como la colonización. Luego de la época de la colonia viene el periodo de la independencia. De esta época, la investigadora también ofrece un análisis de aspectos trascendentales para los pueblos originarios y que en la actualidad aún hacen eco en la calidad de vida de la población salvadoreña. Después de la independencia se argumenta que los indios ya son hombres libres y son ciudadanos también, pero finalmente se les arrebata sus tierras, no se les apoya para que sean sectores que vayan desenvolviéndose dentro de la economía, sino que quedan como peones totalmente sobreexplotados. Después de la independencia en 1821, se plantean las reformas liberales y las personas originarias pierden sus tierras, quedando inmersos en condiciones paupérrimas. El sometimiento y la pérdida de sus tierras propiciaron el levantamiento campesino en 1932. Entonces, para el 32, la mayoría de los levantados son indígenas, peones. Los colonos de las fincas van a ser estos indios que antes habían tenido sus comunidades, sus tierras, y que hoy estaban desposeídos de ellas. Según este estudio, a partir de 1932, los indígenas refuerzan su característica de ser una sociedad violenta. Sin embargo, también se le atribuyen otras características que desde la perspectiva histórica son fundamentales para comprender el presente. La historiadora identifica una característica más, que se atribuyó al indígena después de la insurrección de 1932.
surge entonces un nuevo ciclo, ¿verdad? Surge para mí un nuevo ciclo que va jalando ciertos elementos culturales de desprecio y racismo de las épocas anteriores, pero hay nuevas imágenes después del 32. El indio comunista, ¿verdad? El indio rebelde. El comunismo es una ideología política que tiene como propósito fundamental lograr que los recursos y medios de producción pertenezcan a la comunidad y no a los individuos. Cuando predominó el cristianismo, aún había mucha vida comunitaria, pero cuando ya surge el capitalismo como modo de producción, ahí definitivamente va a ir cambiando, digamos, el contenido de aquel comunismo primitivo. Y entonces el capitalismo va a generar la sociedad antagónica a ese comunismo primitivo. Desde la época de la colonia, los indígenas empezaron a esconder sus rasgos culturales, pero con las medidas represivas después de 1932, el afán por esconder las tradiciones y formas de vida originarias se agudizó aún más. Pues eso no era injusto, porque era una cosa que, como le dijera yo, una masacre, porque toda la gente hablaba en lenguaje, y eso no lo querían. Pero ya pusieron la guardia, a mí me pegaron por ese motivo, porque decía yo, pachalo guachupe, si pachalo, me decían los que estaban adentro. Si ganar, si usimusegüe. Me decían que llegara y de que descansara. ¿Ah? Si usimutale ganar, te utitaguesas decían. Entonces así nos contestaban, pues. Yo todo ese idioma lo aprendí bien. ¿Ah? Entonces, pues por ese motivo, que no entendían qué es lo que se decía, los mataban por ese idioma. Yo creo que eso no era gran delito, ¿verdad? Pero nos quitaron de los padres, tíos, parientes y que fue un montón de gente. Mataron. Al esconder la cultura ancestral se concibe la idea de que los nativos o indios han desaparecido. La insurrección lo que hizo fue acabar con los indios. Ya a partir de entonces los indios se acabaron, ¿verdad? Hay cierto mensaje en el discurso, digamos, de los sectores dominantes como resultado de esta rebelión indígena, de que los indios ya no existen, ¿verdad? La historiadora deduce que el desprecio y el racismo que experimentaron los pueblos originarios los indujo a invisibilizarse para sobrevivir y así adaptarse a las nuevas formas de vida económica, política y cultural que se les impusieron. Los indígenas dejaron sus vestimentas originales, cambiaron el idioma náhuatl por el castellano. Decían Majacutay, que quiere decir ¿cómo te llamas? Y los rituales a sus dioses por el cristianismo. En este momento vamos a prender el sagrado fuego, las velas, todo lo que tenemos aquí son algunas especias aromáticas que ellos lo usaron en su vida. Corazón del espacio y corazón de nuestra madre tierra. A través del tiempo, el desprecio a los rasgos indígenas cobró fuerza, de tal manera que hoy se conciben ideas equivocadas de ser indígena. Hoy en día, comúnmente entre los jóvenes sobre todo, bueno, y no solo entre los jóvenes, sino que es bien común que para maltratar una persona a la otra le puede decir es que vos pareces indio, ¿verdad? No se lo está diciendo como un halago, se lo está diciendo como algo que indio significa hoy en día, digamos, ser indio, ser analfabeta, ser tonto, ¿verdad? De acuerdo con la investigadora, la palabra indio es colonialista, pues fue el vocablo que los españoles utilizaron para referirse a los nativos. En rigor significa de la India, los hindúes, pero el uso mismo, que es lo que manda en lingüística,
ha determinado que también signifique los indígenas de América, los nativos de América. Así lo consigna el diccionario de la Real Academia Española. Las investigaciones de carácter histórico representan una oportunidad para reflexionar acerca de aspectos sociales que están presentes en el diario vivir. Por ejemplo, las connotaciones de indio e indígena. Indígena significa simplemente nacido en X sitio, de manera que técnicamente la palabra es válida, pero ideológicamente hay quienes dicen ya no usemos indígena porque se ha cargado de cierto desprecio. Mejor hablemos de los pueblos originarios o ancestrales. Prácticas tan sencillas como estas pueden contribuir a erradicar estigmas negativos, y más si éstas se acompañan de políticas sociales integrales. El sentido peyorativo con el que se ha tratado a los indígenas desde la colonización son patrones culturales que se siguen acentuando actualmente. La pérdida de las tradiciones y costumbres indígenas se manifiesta a través del poco interés de conocer los orígenes de la historia salvadoreña. Hoy en día, la influencia de culturas extranjeras ha ganado mucho espacio. Hoy en día estamos viendo hacia afuera, queremos ser como el otro, ¿verdad? Como el otro que está en Estados Unidos, ¿verdad? O que está en Europa, o que está aquí, que queremos ser distintos, nos avergonzamos en buena parte de nuestra cultura, ¿verdad? Y para mí es importante, en lugar no solo decir sí estamos viendo para afuera, sino que explicarnos por qué estamos viendo para afuera. Una reflexión de la investigadora es que el momento para cambiar estos patrones culturales es hoy, pues el desprecio a lo nativo, el racismo y la violencia no contribuyen al desarrollo de una sociedad. En El Salvador, debido a que no ha habido rupturas fuertes para que se cambien patrones culturales, podríamos decir que desde la época colonial, los patrones culturales que se forjaron en la época colonial se fueron reproduciendo en el siglo XIX, incluso hoy en día tenemos todavía patrones culturales que nos asemejan a la sociedad de la época colonial. La colonización y las reformas liberales de la independencia sumieron a la población nativa en una degradación cultural, pero también las condiciones económicas que se empezaron a experimentar no fueron nada alentadoras. Y en este tiempo, la pobreza es un reto por superar. O de falta de política social que el Estado salvadoreño, desde la independencia a la actualidad, ha tenido en sus formas de gobierno, bueno, y en el Estado, tiene que ver mucho con esa sociedad jerárquica, racista y de exclusión de los pueblos de indios a una sociedad económicamente mejor, ¿verdad? Eso tiene que ver, digamos, entonces con los salarios terriblemente bajos que tiene el empleado, digamos, en lo privado y en lo público, ¿verdad? El mal servicio educacional que tiene esta sociedad desde el siglo XIX y XX, la poca inversión, digamos, la poca inversión en educación, la poca inversión en salud, la poca inversión en ocio de la sociedad. En El Salvador, del total de los habitantes, más del 40% vivían en extrema pobreza hasta el año 2003. Según la investigadora, la implementación de una política social integral podría contribuir a mejorar la valoración de la cultura ancestral. Y las políticas culturales que el Estado de El Salvador debe de impulsar es fundamentalmente que comprendamos que pueblos de indios hoy en día no son aquellos que solo están en Izalco o en Cacaupera. Según el último censo de población y vivienda, realizado en 2007, el 86.3% de los habitantes es mestizo, el 12.7% es blanco, el 2% es indígena y el 1% es negro. Sin embargo, la investigadora sostiene una opinión distinta de las estadísticas del porcentaje de la población indígena. No, somos todos, es decir, hubo un intenso mestizaje y lo que quiere decir es que todos
es decir, que la gran base cultural de la cultura salvadoreña es indígena y que es importante que no le demos la espalda, sino que reconstruyamos nuestra identidad valorando esto, ¿verdad? Y valorando las tradiciones y valorando, pues, sobre todo a la población salvadoreña como tal, a las mayorías como tal. En ese sentido, la implementación de una política indigenista distinta impulsada desde el gobierno es necesaria, de tal manera que el primer involucrado a nivel estatal sea el Ministerio de Educación. Es importante el tema de introducir la historia de este país desde los niños párvulos, ¿verdad? De la educación primaria, la secundaria, que hoy no existe una materia de la que le hable sobre la historia del país, o se habla muy poco. Actualmente se realizan algunos esfuerzos para rescatar el idioma náhuatl. Por ejemplo, en algunas escuelas de Izalco, este lenguaje indígena se imparte como asignatura. Sin embargo, esto no es suficiente, porque se visualizan como esfuerzos muy aislados. Además, se debe profundizar en los orígenes de la sociedad actual. En ese sentido, la creación de una política indigenista como la que plantea la investigadora debe ir enfocada en dos direcciones. Por un lado, apoyar a esta población que se dice pueblo de indios, ¿verdad? Como Izalco, Cabacupera y otros grupos, para que sean centros de desarrollo de la cultura indígena. Por otra parte, fortalecer los mecanismos de expansión de la cultura indígena para que haya una verdadera inclusión social. Toda la población salvadoreña tiene una base cultural indígena y esto habría que verlo positivamente, verlo como una riqueza cultural y no verla como acostumbradamente estamos, con desprecio y excluyendo todo lo indígena en lo que es la cultura salvadoreña. Cada ser humano puede ser un agente de cambio positivo. Solo basta conocer su raíz cultural para comprender y concientizarse de las necesidades de la sociedad a la que pertenece.